en el West Bank de Luxor, muy cerca del propio Valle de los Reyes, se encuentra esta solitaria casa donde vivió Howard Carter, descubridor de la tumba de Tut-An-Jamón, en el año 1922. Este fue el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos, hasta el momento. Pero ¿conoces la peculiaridad de la extraña personalidad del protagonista de este descubrimiento? Howard Carter, pues quédate que te lo cuento. Hola, bienvenidas, bienvenidos un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar, como veíamos en la intro, de un hombre que realizó el más importante, yo diría, descubrimiento arqueológico de todos los tiempos, al menos hasta el día de hoy. Ese hombre es Howard Carter y vamos a analizar no solo un poco su vida, sino su curiosa y peculiar, podríamos decir, personalidad. Howard Carter nació en el 1874. Nació en Londres, aunque bastante pequeñito ya se fue a vivir a Swaffham, que es donde provenía su familia. Algo curioso de él, que por cierto era el pequeño de 11 hermanos, es que le llevaron a vivir con unas tías. Y siempre se dijo de él, no se sabe muy bien por qué, que era un niño un tanto enfermizo y un niño al que nunca le llevaron al colegio. Es decir, Howard Carter no tenía estudios, pero ya no solo que no fuera a la universidad, cosa de la que hablaremos luego, sino es que ni siquiera le llevaron al colegio, a diferencia de otros de sus hermanos que sí que habían ido. Y bueno, este niño del que se dice que era un tanto enfermizo, que se cría con estas tías, en Swaffham está en Norfolk. Y bueno, y el padre era dibujante, dibujaba muy bien, sobre todo hacía retratos de animales, algunos de sus hermanos también, y Howard Carter pues también desde pequeño desarrolló también esta habilidad para el dibujo. Bien, pues este niño Howard Carter, quien probablemente era un niño bastante inteligente, y vamos a ver ahora las peculiaridades que pudo haber tenido a nivel de personalidad o a nivel psicológico, pues recibió una educación sobre todo en casa y bueno, y a través de su padre o de otros hermanos, pues se desarrolla, como hemos dicho, en el dibujo. En una mansión cercana a la familia de Howard Carter, en la que probablemente quizá el padre pues asistiera a hacer algún retrato, era la mansión de los Amherst, que os pondré alguna foto por aquí. Una peculiaridad es que esta familia, los Amherst, pues tenían en su casa, en su mansión, una gran cantidad de una gran colección egipcia. Mismamente vemos aquí una foto que no se ve muy bien la calidad, donde vemos en el jardín un montón de estatuas de la diosa Sekhmet. Y bueno, pues esta familia, no sé si fue la señora, la que ve una habilidad en este niño, Howard Carter, y lo recomienda en la Egypt Exploration Society. Y de hecho hay un momento en el que piden un dibujante, un colorista, pero piden a alguien pues como básicamente de becario, es decir, que no le iban a pagar, pues básicamente le iban a dar alojamiento y comida, y necesitaban algún voluntario que fuese un buen dibujante, un buen colorista, esta Egypt Exploration Society, para ir, y es la señora de los Amherst la que, viendo pues la habilidad de este niño, este joven Howard Carter, pues le recomienda, y es cuando va por primera vez Howard Carter a Egipto en calidad de dibujante. Primero irá con Newberry, va a ir a Beni Hassan. Beni Hassan es esa localidad que hemos hablado en algún vídeo hace poco, donde se encuentra, bueno, esta es otra historia, pero esos famosos peos artémidos con esa inscripción de Hatshepsut en el Egipto Medio, pues va primero a Beni Hassan, luego va a la cercana Tel el Amarna, la antigua ciudad de Ajet Atón, ese horizonte de Atón de Akenatón, y ahí va a estar con
Petrie, con Flinders Petrie. Después, más tarde, también va a estar en Deir el-Bahari, es decir, va a ir por Beni Hassan, por Tell el-Amarna, por Deir el-Bahari, en el templo de Hatshepsut, y ahí pues va a hacer esas labores de dibujante. Hasta que llega un momento, y no se sabe muy bien por cómo, ese niño que va un poco como becario, como dibujante en diferentes excavaciones, recomendado por los Amherst a Egipto, pues logra convertirse en el año 1899 en inspector de antigüedades del gobierno egipcio. Ya no sabemos muy bien por qué, pero Howard Carter llega en el año 1899 a ser inspector de antigüedad. En este ascenso, en este cambio, que no se sabe muy bien por qué, de este niño dibujante que va un poco como becario a Egipto, a estas excavaciones, pues de ayudante a dibujar, acaba convirtiéndose en 1899 en inspector de antigüedades. Primero está en Luxor, digamos en el Alto Egipto, en la parte sur, y luego hay un momento, que esto es uno de los episodios más famosos, que quizás os suene, de Howard Carter, es que en un momento, esta vez en el norte, en Saqqara, de hecho se conoce como el caso Saqqara, hay un momento en el que Howard Carter, como inspector de antigüedades y un poco responsable, está estando en el Serapeum, en el famoso Serapeum de Saqqara, ese lugar donde estaban enterrados esos toros apis, que son unos sarcófagos de piedra muy grandes, pues hay un altercado con unos turistas, creo que eran franceses, acuden, dicen un poco quizás bebidos o borrachos, y quieren entrar sin entrada. Entonces se enfrentan a los trabajadores egipcios que allí se encontraban. Entonces estos trabajadores, ante el altercado, acuden a donde Howard Carter, y Howard Carter, pues lejos de poner paz o a lo mejor dejar pasar a los franceses, se enfrenta a ellos, se pone del lado de los egipcios, y su labor era no dejar pasar a nadie sin entrada, con lo cual se dice que llegaron hasta las manos, es decir, se pegaron. Howard Carter se pegó con estos franceses. Este escándalo pues llegó al servicio de antigüedades, que en aquel entonces era Maspero, y entonces le obligan un poco a Howard Carter a disculparse ante ellos, y Howard Carter se niega. Entonces aquí un poco hay dos versiones que dicen que por negarse a disculparse le echan, pero más bien es que él se niega a disculparse y se va, muestra su renuncia. Con lo cual, este ascenso que había tenido inspector de antigüedades, tras este altercado con estos turistas bebidos que querían entrar gratis franceses, Howard Carter pues se despide de su puesto, y entonces es cuando se va a Luxor de nuevo, y ahí va a ganarse durante un tiempo un poco la vida pues como dibujante de acuarelas para turistas, de guía, etc. Y llegados a este punto, pues es interesante comentar la extraña personalidad que siempre se le ha atribuido a este personaje, que es Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamón en el año 1922. Bien, de él se han dicho muchas cosas. Se ha llegado incluso a decir que es posible que tuviese algún trastorno del espectro autista, lo cual no sería algo fuera de lo común. Howard Carter tenía una personalidad curiosa. Muchos lo que sostienen es que tenía una falta de habilidad a la hora de tener relaciones sociales. Mucha gente pues le acusaba de ser grosero, de gritar, incluso de ser violento. Recordemos ese caso de Saqqara, de ser una persona pues un poco obsesivo, cosa que también por otra parte le beneficiaba para lo que vamos a ver después. Es decir, es una personalidad un poco extraña, muy solitaria, no tenía habilidades sociales, pero luego a la vez hay gente que decía que era una persona muy afable en algunos momentos, que pues, no parecía una mala persona, es decir, incluso pues sí, que era amable, que en ocasiones se podía hablar de él, pero sí que tenía estos focos restringidos de interés. No podemos asegurar que fuese una persona autista, aunque no sería algo extraño. Lo hablaba el otro día con una amiga mía que es psiquiatra y se dedica precisamente, trabaja con niños con el espectro autista, y obviamente es muy difícil hacer un diagnóstico más de una persona fallecida hace tantos años que podría responder a eso o a otro tipo de trastornos, por así decirlo, o de rasgos rasgos de la personalidad, que por tener a lo mejor uno o dos, no, tienes que tener varios, ¿no? Pero bueno, Howard Carter no lo podemos asegurar, pero sí que podría encajar perfectamente
dentro de pues, lo que puede ser un espectro autista, que dentro del espectro autista hay muchos tipos, pues, por ejemplo el Asperger, y luego dentro de los tipos hay grados, que eso es otro mundo, es decir, no es algo tan poco habitual, es decir, yo misma pues en mi entorno tengo personas con este tipo de rasgo de personalidad y no es nada extraño, es decir, es algo que no lo podemos asegurar porque podría ser que se deba a otras cosas, pero sí que podría encajar, ¿por qué no? Entonces la personalidad de Howard Carter fue muy curiosa, es decir, era una persona con pocas habilidades sociales, pero a lo mejor no porque fuera una mala persona, porque para nada parece ser así, sino que a lo mejor no sabía relacionarse. Una de las cosas que se ha dicho también es que, por ejemplo, nunca se le conoció ninguna pareja. Hay gente que llegó a decir que es que tenía una relación con Lord Carnarvon, aunque esto nunca ha sido demostrado. Otros que si la relación era con la hija de Lord Carnarvon, a la que le sacaba bastantes años, por una carta que, bueno, luego vamos a leer, pero no hay ninguna prueba, es decir, nunca se le conoció una pareja, que bueno, que no pasa nada, pero eso unido a que era solitario, a que él quiso vivir en el West Bank, es decir, esa casa que ponía al principio, que por cierto, cuando me he quedado yo esta última vez, era como mi vecino, porque yo me he quedado en una casa del Tarif, que es el barrio que está al lado, y lo más cerca que tenía era la casa de Carter, es decir, yo ahí la conozco bastante bien, la casa de Carter, pasaba todos los días por ahí. Y ahora sí que hay un poco más de población, pero bueno, sí que está bastante aislado de lo que puede ser, por ejemplo, el lado este, donde estarían pues la ciudad, los templos de Karnak, Luxor, etc. Entonces él prefirió vivir ahí solo, en soledad, con unos pocos animales, y tiene una personalidad un poco extraña. Querido Howard, me gustaría pensar que esta carta te llegará el día de Año Nuevo, pero lamentablemente no lo hará, aunque llegará más rápido que si lo hubiese enviado por correo. Querido, te deseo lo mejor del mundo, que seas tan feliz como exitoso y por muchos, muchos años, bendito seas, porque te lo mereces. Nunca podré agradecerte lo suficiente por permitirme entrar en esas cámaras. Fue el gran momento de mi vida. Más no puedo decir excepto que estoy deseando volver a ti. Bendito seas, mi más profundo amor. Sinceramente tuya, agradecida y afectuosa, Evelyn. El hecho de que también se le considerara siempre un niño enfermizo, bueno, pues quizás atienda a este tipo de, a lo mejor, personalidad un poco peculiar, ¿no? Podríamos decir. No vamos a catalogarle si era autista o no, cosa que puede ser perfectamente o no, y no sería algo raro ni algo extraño, es algo bastante común en realidad, pero pues sí, tenía esta personalidad bastante peculiar, que ya, si en el caso de esa cara del que hemos hablado, de esa pelea que tiene con los franceses, que fue en el 1905 más o menos, pues por el 1907, cuando él ya se había vuelto a Luxor, pues a pintar un poco acuarelas, a hacer un poco de guía, a ganarse un poco la vida como podía, ahí es cuando conoce a Lord Carnarvon. Entonces este Lord, que estaba en Deir el-Bahari primero, pues le conceden la concesión del Valle de los Reyes, y es cuando, bueno, pues aquí debe ser que entablaron una amistad, se cayeron bien. Sería interesante conocer un poco cómo se conocieron, de qué hablarían, cómo se forjó esa amistad. Pues decide Lord Carnarvon pues contratarle como excavador. Y pues como ya conoceréis la historia, después de varios años excavando, cuando de hecho Lord Carnarvon ya le dijo, bueno, pues ya creo que va a ser ya el último año que vamos a hacer esto, él le pide que por favor se queden un año más. Incluso se ofrece Howard Carter a pagarlo él, y es cuando le dice Lord Carnarvon, bueno, está bien, pero solo un año más. Y es ahí donde descubren la tumba de Tutankamón, que según nos cuenta un poco la leyenda, pues este niño aguador, que es de la familia de los Abd ar-Rasul, nos cuentan que ve por primera vez la escalera. Bueno, no sabemos si fue el niño, si fue él o cómo fue, pero la cuestión es que se descubre este escalón que lleva a esta antecámara de la tumba de Tutankamón. Esto es un 4 de noviembre, pero desde que se descubre ese tramo de la escalera hasta que avisan a Lord Carnarvon, van a pasar unas 2 semanas, hasta el día 20 y algo,
tienen que quedarse ahí, imaginaos, con la cosa de no poder entrar hasta que lleguen, que es cuando llega Carnarvon con su hija Lady Evelyn. Y luego cuando llegan por fin tienen que esperar a que venga el inspector para poder abrirla. Y se cuenta, que es bastante posible, que antes de que llegue el inspector esa noche, pues a escondidas por la noche entraron los tres. Entraron Carter, Carnarvon y Lady Evelyn. La tumba, hay que decir que estaba casi intacta, es decir, hay algún indicio de que quizá en la antigüedad hubo algún intento de entrar, pero probablemente les pillaron antes, con lo cual no lograron entrar hasta la cámara, pero sí que probablemente hubo algún intento en la antigüedad, por eso se dice intacta o se dice casi intacta más concretamente o más, correcta. Bueno, antes de que llegara el inspector y ya oficialmente podría abrirse, diera el visto bueno para esa apertura de la tumba, está ese famoso momento, ese gran momento para la historia, en el que con un cincel hacen una muy pequeñita abertura y con la luz de un candil Howard Carter mira y Carnarvon le pregunta: ¿qué ves, Carter? ¿Ves algo? Y él le dice: sí, cosas maravillosas. Bueno, ese momento para la historia en el que probablemente el brillo del oro le cegaría, pues bueno, ha quedado un poco para la historia. Y finalmente, unos días después, pues que serían ya por el 27-29 de noviembre, es cuando ya por fin llegan del Ministerio de Antigüedades y ya oficialmente puede abrirse la tumba. Y bueno, y de esas cosas maravillosas, que de hecho al principio lo primero que ven es simplemente la antecámara, luego estaba la cámara. Y fijaos que la tumba de Tutankamón, la que ahora se nombró KV de Kings Valley 62, es una de las más pequeñitas del Valle de los Reyes, con lo cual, lo que siempre decimos, imaginaos cómo debieron ser las tumbas de otros reyes como Ramsés II, Tutmosis III, etc. Entonces, había, pues como sabéis, muchísimos objetos, ese brillo del oro, pero a mí también una de las cosas que más me emocionan que dijo Carter sería esta. De entre todo aquel regio esplendor, Carter quedó cautivado por un simple y emocionante detalle: la minúscula corona de flores que había sido colocada sobre la frente del rey. No había nada tan hermoso como aquellas flores marchitas que aún conservaban un toque de color. Ellas eran testigo de lo poco que son realmente 3.300 años y de la poca distancia que hay entre el ayer y el mañana. Y realmente es algo muy bonito, que de entre todas esas maravillas, lo que tienes que sentir al entrar en un lugar donde nadie ha entrado hace miles de años, en la tumba de un rey con todas esas maravillas y de todo ese brillo, obviamente, del oro, etcétera, pues que te emociones. Y eso tiene que ser maravilloso al ver, pues como él cuenta, esas flores ya secas que le habían dejado en ese momento de enterramiento, pues es algo pues que emociona muchísimo. Yo, paseando por el Museo de Luxor, no los de Tutankamón, evidentemente, pero me acuerdo que vi también un ramillete así de flores que habían depositado en un enterramiento y me recordó mucho este momento, y la verdad es que es algo maravilloso. Pues así es como Howard Carter, junto a Lord Carnarvon y su hija Lady Evelyn, entran por primera vez en una tumba de un rey egipcio que desde hacía miles de años nadie había entrado. Probablemente es el descubrimiento arqueológico, como decíamos, más importante de la historia hasta el día de hoy. Ojalá haya otros que lo superen, yo creo que lo sabrá algún día. Bueno, luego evidentemente viene también todo el mito de la supuesta maldición, que no es ninguna maldición, evidentemente se producen muertes, pero es algo normal y natural, entre ellas la de Lord Carnarvon, pues que no pudo disfrutar mucho de este gran descubrimiento, y luego pues Howard Carter, que realmente había sido una persona pues con una personalidad peculiar, muy solitario, como hemos dicho, tampoco recibió mucho reconocimiento. Muchos creen que, bueno, pues que también era el foco de muchas envidias, puesto que había muchos otros que habían intentado lo que él logró. Pero claro, hay que hablar de la gran tenacidad que tuvo Howard Carter de no rendirse nunca. Él tenía, que responde muy bien a este tipo de personalidad,
tenía ese foco, tenía obsesión en lograr sus objetivos. Y este niño que viaja desde Inglaterra como dibujante, este niño peculiar que se cría con unas tías, el menor de 11 hermanos, que apenas puede ir ni al colegio, pues muestra estas grandes habilidades no sociales, que tenía pocas al parecer, pero sí con estos objetivos que se iba marcando. Y evidentemente pues esta tenacidad le llevó no solo a descubrir de esta manera tan increíble la tumba de Tutankamón para este regalo que nos ha hecho a toda la humanidad, sino que además luego demostró ser un gran arqueólogo a pesar de no haber podido, porque no es lo mismo no querer que no poder, quizás no pudo tener los estudios que otros tuvieron la oportunidad de tener. Y aún así pues demostró mucha más valía. Luego fue no solo el descubrimiento, sino que luego estuvo catalogando muy minuciosamente cada uno de los objetos, que fueron miles, que fueron apareciendo en la tumba, con lo cual pues su gran capacidad de trabajo fue increíble. Y este Howard Carter, pues que vivía aquí en este West Bank, en esta casa maravillosa, que yo os recomiendo que visitéis cuando vayáis a Egipto, en este West Bank, que está todo al lado, está todo cerca, como yo siempre digo. Yo es que de la casa que estaba al lado siempre iba andando hasta la de Carter. Y luego tenéis al lado Drabu el Naga, Deir el Bahari, todo lo podéis hacer andando. Pues bueno, pues a él le gustaba vivir ahí solo, un poco aislado, con algunos animales. Él hablaba árabe, se llevaba bien con la gente local. Él se llevaba probablemente igual mejor con los locales, con los egipcios, que a veces con otros de sus compatriotas o con, por ejemplo, con los franceses con los que tuvo aquel problema. Luego Howard Carter, si venía, no era una persona muy adinerada en su inicio, pues luego al final, tras este descubrimiento, él siempre vivió un poco bastante humildemente, sin mucha ostentación, pues tras este descubrimiento y luego pues venir a Europa y dar conferencias, también en España, por cierto, de hecho uno de los pocos reconocimientos que tuvo fue aquí en España, que se lo hizo el duque de Alba, que se hizo amigo suyo también. Pues sí que se compró un pedazo de piso cerca del Royal Albert Hall, que de hecho hace unos pocos años, yo lo he visto, os voy a poner alguna foto, estaba a la venta, no sé si por 9 o 10 millones de euros, o sea, con lo cual es un pisazo de lujo. Pues ahí vivió parte de sus últimos días Howard Carter, con lo cual esa casa probablemente rezuma ese ambiente después de que Howard Carter ya hubiese hecho este gran descubrimiento. Y por ello, pues quizás por haber hecho el gran descubrimiento arqueológico, por tener una personalidad peculiar, por caerle mal quizás a mucha gente, aunque a otros les caía bien, y quizás no haber tenido la oportunidad de tener un desarrollo académico como otros, pues eso hizo que muchos pues le tuvieran cierta rabia o manía y que no se le hicieran, la verdad, muchos homenajes después de haber sido el gran descubridor de la tumba de Tutankamón. Con lo cual, bueno, pues esta es un poco la peculiar historia y personalidad de este hombre Howard Carter, que pase lo que pase, él tuvo la oportunidad de vivir algo que muchos soñaríamos con poder vivir, que es poder entrar, y junto también a Lord Carnarvon y Lady Evelyn, de hecho en esa carta que os leía, pues que yo creo que es más bien de admiración y no tanto de amor, o sea, poder vivir de la mano de Howard Carter algo que nos gustaría poder vivir a muchísimos, un sueño, pues al final él lo que se lleva es poder haber vivido algo que ya nos gustaría a muchos, ojalá, poder vivir algún día. Así que con esto me despido, espero que os haya gustado y a lo mejor os haya aportado algo más que no sabíais sobre Howard Carter. Y nada, y me despido hasta muy pronto con más historias del Antiguo Egipto. No olvides darle al like, suscribirte, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Que viva tu espíritu millones de años, tú que amas Tebas, sentado con tu rostro hacia el viento del norte y los ojos contemplando la felicidad. Oh noche, extiende sobre mí tus alas como las estrellas imperecederas.